Chicos, muy buenas tardes. Bueno, el último tema que vamos a abordar el día de hoy es precisamente energía potencial eléctrica y potencial eléctrica. Entonces, pues vamos a comenzar mencionando algunos aspectos que vamos a ir enriqueciendo un poco con las ilustraciones que aparecen en su pantalla. Bueno, algo importante que debemos recordar es, por ejemplo, que al mover un cuerpo de un lugar a otro dentro del campo gravitacional, pues se realiza un trabajo. Ujú. Por el hecho de trasladar el cuerpo con respecto a una referencia fija o a una posición inicial. A esta situación nosotros le podemos asociar el concepto de energía potencial. Y bueno, en su análisis nos percatamos que el trabajo realizado, pues en realidad es independiente a la trayectoria que siga el sólido para realizar el cambio en su posición, debido a que el campo gravitacional pues es conservador. Em, entonces, podemos darnos cuenta que en el estudio de la electricidad existe una situación muy semejante. Imaginen que tenemos un par de placas y que las colocamos sobre alguna superficie, de manera que sus caras se encuentren paralelas. Al conectar el polo positivo a una batería, de una batería a una de sus placas, el polo negativo a la otra, bueno, pues vamos a encontrar eh, que cada placa adquiere la carga asociada al polo correspondiente. Entonces, al colocar una carga de prueba positiva en la parte media de la distancia que separa a las placas, podemos observar eh, que la carga tiende a moverse hacia la placa negativa. Esto, pues, es más o menos evidente porque ya sabemos que precisamente existe esa atracción entre las cargas de diferentes signos. Mientras que, por otro lado, la placa positiva, bueno, pues la repele. Ujú. Esto lo podemos observar en la ilustración que aparece como figura 1. ¿Sí? Ahora, el efecto anterior se conoce como campo eléctrico. Lo definimos hace un par de clases en un video anterior y lo habíamos denotado con la letra E. Y bueno, se considera que este campo eléctrico pues es uniforme entre las placas, eh, con excepción de los bordes donde pierde un poco su carácter lineal. Si consideramos que la carga es unitaria, pues tenemos que la fuerza ejercida con la misma magnitud que el campo eléctrico E, eh, podemos determinar o podemos concluir entonces que para desplazar la carga dentro del campo debemos realizar un trabajo, el cual pues se define en forma escalar, es decir, no es un vector, como lo habíamos mencionado con el campo eléctrico. La definición, bueno, sería el producto de la fuerza ejercida por la distancia recorrida. Entonces, de esta manera, tenemos que, en general, para trasladar la carga de un punto A un punto B, ahora fijémonos en la figura 2, ubicamos aquí, por ejemplo, el punto A, punto B. Bueno, se tiene que el trabajo realizado por la fuerza del campo eléctrico es simplemente el producto de la magnitud del campo, que sería E, y la distancia que se recorre. En este caso estamos representando con la letra D. A este trabajo se le va a conocer como la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Al representar el potencial de un punto cualquiera, bueno, pues se obtienen por ahí ciertas expresiones. Entonces, estaríamos diciendo que si la distancia la seguimos utilizando como la letra R, bueno, eh,
potencial de un punto P, nosotros lo podríamos colocar de la siguiente manera. O sea, voy a cambiar el color. Creo que con este. Ok, voy a tener esto. Tenemos en este caso el potencial en un punto P, ¿sale? Lo voy a denotar así. Va a ser precisamente lo que habíamos dicho, el producto del campo eléctrico que habíamos definido con la letra E, multiplicada, voy a poner un puntito, por la letra D, que representaba la distancia. Pero nosotros hemos estado manejando precisamente como R minúscula a la distancia. Entonces, haciendo pues uso de las expresiones entre la fórmula de campo eléctrico y precisamente esta R, bueno, esta fórmula se transformaría en la siguiente. Tendríamos el potencial en el punto P sería igual a la constante de proporcionalidad K que teníamos por la carga, la magnitud de la carga, dividida entre la distancia R. Recuerden que habíamos dicho que esta D la íbamos a reemplazar precisamente por R. En el campo eléctrico teníamos R cuadrada, entonces al multiplicar esta distancia R entre una potencia cuadrada, bueno, se cancela y simplemente nos queda una letra R. Entonces, para que vayan tomando nota de esta nueva expresión. Entonces, repetimos, en este caso, VP representa el potencial en un punto P cualquiera y se define como el producto de la constante 9 por 10 a la 9 por la magnitud de la carga y todo esto dividido entre R simplemente. Ok, para que registren esta fórmula. Ahora, cuando nosotros consideramos las unidades del campo eléctrico y de la distancia, se establece que la diferencia de potencial se puede representar en el sistema internacional también, recuerden que estamos trabajando con esas unidades, con la siguiente unidad, que sería Newton por metro entre Coulomb. Sin embargo, bueno, Newton por metro pues hace referencia a la unidad que ya conocíamos como Joule, la habíamos representado con una J mayúscula. Entonces, lo que queda pues es precisamente joules sobre coulombs para este potencial. Esas serían sus unidades, los joules sobre coulomb. Y bueno, en realidad, pues en honor a Alessandro Volta, también un importante físico italiano, que realizó bastantes estudios en este campo, bueno, a esa unidad, joule sobre coulombs, perdón, se le denomina volt. Se escribe de la siguiente manera. Sus unidades van a ser los volts. Entonces, esta sería la unidad y se representa con una letra V mayúscula. Ahora, por otra parte, el potencial eléctrico, bueno, es la energía potencial precisamente que tiene la unidad de carga que se encuentra en un punto determinado dentro del campo eléctrico. Por lo tanto, bueno, la relación anterior se puede concluir de manera general con lo siguiente. Entonces voy a escribir una nueva expresión precisamente para el potencial eléctrico. Y va a ser la siguiente. Vamos a representar la V y va a ser igual a la energía potencial, aquí lo voy a colocar así, dividido entre la carga, ¿sí? Entonces,
el potencial eléctrico lo voy a representar con una letra V y va a ser igual a la energía potencial dividida entre la carga. Entonces ya tenemos aquí dos expresiones nuevas, una que me va a permitir representar el potencial en un punto P, y tenemos esta expresión que aparece arriba, cuyas unidades son los volts, y por otra parte tenemos el potencial eléctrico que se va a calcular con esta fórmula, ¿sí? Entonces, pues continuamos con nuestra descripción. Ya dijimos que V va a ser el potencial eléctrico, y bueno, vamos a considerar ahora que los puntos de análisis bajo los cuales se hallan esta idea, podemos considerarlos mediante esta figura, ¿sí? Entonces, veamos bien. En la figura 3 tenemos que la diferencia de potencial es nula, ya que el cambio de posición ocurre sobre una trayectoria que es perpendicular al campo eléctrico. Recuerden que perpendicular quiere decir que hay un trabajo cero, dado que el ángulo en el que se realiza precisamente ese desplazamiento, pues es de 90 grados. Entonces, el coseno de 90 pues es cero, y eso hace que el trabajo sea nulo. Entonces, pues no hay componente alguna de la fuerza sobre la dirección de la trayectoria. Por último, quiero comentar que el campo eléctrico también tiene carácter conservativo, y por ello la diferencia de potencial entre dos puntos siempre es la misma, independientemente de la trayectoria que siga la carga para desplazarse entre tales puntos. Es importante recordar que pues es común hablar de voltaje en un sistema eléctrico en lugar de diferencia de potencial, ¿sí? Es decir, solemos utilizarlo como si fuera lo mismo. Además, es importante que se tenga presente que un punto tiene un potencial más alto que otro, porque la fuerza desarrollada para realizar el trabajo actúa en contra del campo eléctrico, justo como sucede en el campo gravitacional. Entonces, el trabajo será positivo cuando aumente la energía potencial eléctrica de la carga, y será negativo cuando disminuya. Entonces, bueno, pues considerando estos aspectos, terminamos ya el desarrollo pues de este tema. Es probable que sea un poco confuso, pero bueno, vamos a pues tratar de desarrollar el siguiente ejemplo. Entonces, vamos a considerar el siguiente ejercicio. Lo voy a leer para que ustedes vayan tomando nota y veamos qué fórmula es la que tienen que utilizar para darle solución. Dice, determine la energía requerida para que un electrón se desplace desde la terminal negativa de una pila de 9 volts hasta la terminal positiva. ¿Sí? Lo voy a repetir. Determine la energía requerida para que un electrón se desplace desde la terminal negativa de una pila de 9 volts hasta la terminal positiva. Entonces, ¿qué datos contamos? Vayan registrándolos porque esta es parte de su actividad. Bueno, lo primero que consideramos pues es el voltaje de la pila, 9 volts. Por otra parte, también tenemos pues la carga eléctrica del electrón. Esta tal vez no la habíamos mencionado, pero es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? Esta es la carga del electrón. Esta va a ser U para nuestro ejercicio.
¿sí? También habíamos dicho que teníamos el voltaje, que era igual a 9 voltios precisamente, o 9 volts, como se les haga más cómodo. Yo prefiero decir voltios, pero bueno, es indistinto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que van a hacer es calcular la energía necesaria para mover un electrón entre las terminales de una pila. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo van a realizar? Bueno, pues vamos a emplear la fórmula que relaciona la energía potencial con la carga y la diferencia de potencial. Es decir, ¿qué queremos expresar con todo esto? Bueno, pues que la fórmula que vamos a utilizar es esta. V igual a la energía potencial dividida por la carga. ¿Vale? Obviamente, como nosotros requerimos calcular la energía potencial, pues vamos a tener que despejar esta fórmula y va a quedar de la siguiente manera. Ok. La expresión que vamos a aplicar va a ser energía potencial igual. Entonces, para dejar sola a la energía potencial de este lado, solo tengo que quitar la Q. La voy a mandar a la izquierda. Bueno, en este caso lo reescribí del otro lado, pero va a pasar multiplicando al voltaje. Entonces, tendríamos voltaje por la carga. Tengo que multiplicar el voltaje por la carga y esto me va a generar la energía que yo requiero para realizar precisamente este movimiento del electrón, ¿sí? Entonces, lo que les toca a ustedes, pues es precisamente hacer la sustitución de valores y obtener el resultado. Entonces, la conclusión a la que deben ustedes llegar es precisamente algo como lo siguiente. La energía necesaria para mover el electrón es, y ahí es donde ustedes colocan el valor numérico de esta expresión. Entonces, una vez que ustedes tengan el desarrollo del ejercicio, obviamente hay que escribirlo, escribir los datos, la fórmula, la sustitución y la conclusión. Entonces ya me toman una foto y la mandan a mi correo para registrarlo como pues su evidencia, ¿sí? Entonces, bueno, una observación más. Cuando yo leí el ejercicio dije que la carga del electrón era negativa, ¿sí? Hay que tomar en cuenta ese signo. Es decir, aquí pues ustedes deberían colocar un signo menos en la carga. Debe decir menos 1.6 por 10 a la menos 19. Además, es importante considerar que se debe incluir el signo negativo también al voltaje. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque estamos hallando la energía potencial para mover el electrón. Es decir, que determinamos el trabajo realizado y pues debe ser positivo porque el electrón debe fluir de la terminal negativa a la terminal positiva. Espero que esto último no haya causado mucho conflicto. Entonces, insistimos, en este caso, pues es necesario que yo coloque para ajustar los cálculos un signo menos también al voltaje, para que al multiplicarse con la carga, pues ya se vuelva negativo, dado que el trabajo tiene que ser positivo, ¿sí? Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí esta parte y espero sus resultados a mi correo electrónico.